Hoy nos reunimos en la presencia del Altísimo para hablar de una verdad innegable, una realidad que se despliega en lo invisible, pero cuyos efectos se manifiestan en cada paso de nuestras vidas. No estamos solos en nuestro caminar con Dios. Hay fuerzas que buscan desviarnos, sombras que intentan oscurecer el llamado que el Señor ha depositado en cada uno de nosotros. Desde el momento en que Dios nos marcó con propósito, el enemigo ha levantado su artillería, diseñando estrategias meticulosas para apartarnos del camino de la verdad. El apóstol Pablo, con la sabiduría que el Espíritu Santo le otorgó, nos advirtió sobre esto cuando dijo: «Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo». Efesios 6:11. Esta no es una advertencia vacía, no es una recomendación sin peso. Es una llamada urgente a la vigilancia, un despertar para que comprendamos que hay un adversario que no descansa, que no se rinde, que estudia nuestras debilidades con la intención de detener el propósito de Dios en nuestras vidas. Muchos se preguntan por qué. Si han entregado su corazón a Cristo, aún enfrentan luchas, pruebas y tormentas que parecen querer consumirlos. La respuesta es clara. El enemigo no persigue a los que están lejos de Dios, sino a aquellos que han sido escogidos para manifestar su gloria. Cuanto más grande es el llamado, más feroz será el ataque. Cuanto más alto Dios quiera llevarte, más intentará el enemigo sembrar tropiezos en tu camino. Pero he venido hoy a recordarte algo poderoso. Si Dios te ha llamado, Él te ha equipado. Si el enemigo ha tramado su plan, el Señor ya ha diseñado la victoria. Para vencer, primero debemos conocer. No se puede derrotar lo que no se comprende. Por eso, hoy desvelaremos las 7 estrategias que el enemigo utiliza para destruir el llamado de Dios en nuestras vidas. No para sembrar temor, sino para equiparnos con la verdad que nos hará libres. Porque cuando el enemigo intenta engañar, Dios revela. Cuando el enemigo susurra mentiras, Dios proclama su palabra. Y cuando el enemigo intenta destruir, Dios edifica sobre ruinas y las convierte en gloria. Así que abre tu corazón y afina tus oídos espirituales, porque el Espíritu de Dios quiere hablarte hoy. No es casualidad que estés aquí. No es coincidencia que estas palabras resuenen en tu interior. Dios está encendiendo una llama en tu espíritu, está abriendo tus ojos para que veas lo que antes no podías discernir. La batalla es real, pero también lo es la victoria. Y al final de este camino, cuando hayamos desenmascarado las estrategias del enemigo, descubrirás que siempre hubo una salida, que siempre hubo una respuesta, y que el poder de Dios en ti es mayor que cualquier fuerza que quiera detenerte. Este es un mensaje de revelación y autoridad. Es un mensaje que despoja al enemigo de su ventaja y devuelve el poder a aquellos que han sido llamados por Dios. Es tiempo de despertar, de levantarnos en fe y de caminar con la certeza de que nada ni nadie puede apagar la luz que Dios ha encendido en nuestras vidas. Porque aquel que te llamó es fiel y lo que ha comenzado en ti lo llevará a su plenitud. Desde el principio de los tiempos, la duda ha sido el susurro sutil que ha debilitado la fe de los hombres. No fue con gritos ni con violencia que el enemigo sembró el primer pecado en la humanidad, sino con una pregunta: ¿con qué Dios os ha dicho? Así comenzó la caída. Así, con una simple semilla de incertidumbre, la serpiente logró lo que ninguna otra criatura podía hacer: quebrantar la confianza en la palabra de Dios. Eva tenía claridad. Sabía lo que el Señor había dicho.
No había confusión en su mente hasta que el enemigo torció lo que ya estaba establecido. No la obligó, no la empujó, solo plantó una pequeña pregunta que creció como una hiedra venenosa en su corazón. Y así es como actúa hasta el día de hoy. No te grita que abandones tu propósito, no te arrastra lejos de tu llamado con cadenas visibles. Solo susurra, solo insinúa. ¿Realmente Dios te ha llamado? ¿Eres tú la persona indicada? ¿No será que te equivocaste? ¿No hay alguien más capacitado? La duda no grita, pero su eco resuena en lo más profundo del alma. Es silenciosa, pero su sombra oscurece hasta el más claro de los caminos. Tal vez Dios te habló en lo íntimo, tal vez te mostró un propósito que arde dentro de ti, pero luego vinieron los pensamientos que hicieron tambalear esa convicción. Y así comienzas a caminar, pero con pasos inseguros, como quien pisa un suelo que parece quebrarse con cada avance. Pero Dios no es un Dios de confusión. Cuando Él llama, no se equivoca, no elige por error, no se retracta de lo que ha dicho. Su voz es firme, su propósito es eterno. Y es aquí donde debemos aferrarnos a lo que está escrito. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago 1:6. El enemigo quiere que seamos como ese mar inconstante, pero Dios nos llama a ser firmes como la roca. La duda se vence con la certeza de su palabra. Cuando el enemigo susurra, respondemos con lo que Dios ya ha dicho. Jesús mismo nos enseñó cómo hacerlo en el desierto. El diablo intentó sembrar incertidumbre en él. Le sugirió que probara su identidad, que demostrara su poder. Pero Jesús no entró en debate, no razonó con el enemigo, simplemente declaró: escrito está. Así es como la duda se disuelve, no con argumentos humanos, no con razonamientos vacíos, sino con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Porque cuando la verdad es proclamada, la mentira se desvanece. Cuando recordamos quién es Dios y quiénes somos en Él, la voz del enemigo pierde su poder. Por eso hoy el Señor te dice: no cuestiones lo que yo ya afirmé, no titubees en lo que he establecido para ti, porque antes de que nacieras, ya te había apartado, ya te había conocido, ya te había llamado por tu nombre. No hay error en mi elección, no hay equivocación en mi propósito. Aférrate a lo que he dicho, porque mi palabra no vuelve vacía. Y cuando la duda intente volver, cuando el enemigo trate de debilitarte con preguntas, que tu respuesta sea la misma que la de tu Señor. Escrito está, porque quien se aferra a la verdad de Dios jamás será movido. La duda, cuando no es confrontada con la verdad, da paso al miedo. Si el enemigo logra que cuestiones tu llamado, el siguiente paso es sembrar en tu corazón el temor de que no eres lo suficientemente capaz, de que fallarás, de que el camino es demasiado grande para ti. El miedo no siempre se presenta con un rugido, muchas veces se esconde en la excusa, en la voz temblorosa que dice: Señor, envía a otro. Yo no soy bueno para esto. Así fue con Moisés. No era un hombre cualquiera. Había sido escogido desde su nacimiento, preservado de la muerte, criado en el palacio, separado para una misión extraordinaria. Pero cuando el Señor le habló desde la zarza ardiente, cuando le dio un llamado que estremecía su destino, el miedo se levantó dentro de él. Yo no sé hablar. Mi lengua es torpe. ¿Cómo voy a presentarme ante Faraón? No importaba que fuera Dios mismo quien lo enviaba. Moisés solo veía su debilidad, solo escuchaba el eco de sus limitaciones.
Y no es diferente con nosotros. Dios nos llama, nos señala un camino, nos dice, ve porque yo estoy contigo. Pero el enemigo se apresura a susurrar, no puedes, no eres suficiente, fallarás. Y nos detenemos, nos convencemos de que el llamado es demasiado grande, que otros lo harían mejor, que no tenemos lo necesario. Pero Dios no busca la capacidad, sino la disposición. No llama a los preparados, sino que prepara a los llamados. Y cuando Moisés se sumergió en su miedo, Dios le respondió con una pregunta que sigue resonando a través de los siglos. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, el Señor? Ve, que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Esta es la respuesta de Dios para cada uno de nosotros. Cuando el miedo se levante como un gigante, cuando sientas que tu voz tiembla, que tus pasos son inseguros, que las circunstancias son demasiado grandes, recuerda quién es el que te envía. No se trata de tu fuerza, ni de tu habilidad, ni de lo que crees que puedes hacer. Se trata del poder de Dios en ti. Porque escrito está, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Si el miedo no viene de Dios, ¿de quién viene? Si Dios no lo ha puesto en tu espíritu, ¿por qué darle cabida? El miedo es una sombra sin sustancia, una prisión con barrotes de aire. Nos encierra sin cadenas, nos detiene sin ataduras. Pero la verdad es esta: el enemigo teme más a tu llamado de lo que tú temes al fracaso, porque sabe que si te atreves a dar un paso de fe, si decides confiar en el Dios que te envió, las puertas del infierno no podrán prevalecer contra ti. Así que no permitas que el miedo te paralice. Si Dios te ha llamado, Él irá contigo, y cuando sientas que tu voz tiembla, que tu corazón se agita, que la montaña frente a ti parece demasiado alta, levanta tu mirada y escucha la voz de tu Creador que te dice, yo estaré contigo, no temas. Porque cuando el miedo se disipa ante la presencia de Dios, el llamado se convierte en destino, y lo que antes parecía imposible se convierte en testimonio de su gloria. Si la duda no te detiene y el miedo no logra paralizarte, el enemigo usará una estrategia aún más sutil: la distracción. No necesita arrancarte del camino si puede desviarte poco a poco, si puede hacer que tus ojos se aparten del propósito para enfocarse en lo secundario. No siempre usa cosas malas para lograrlo. A veces lo hace con lo aparentemente bueno, con lo urgente, con lo necesario, hasta que sin darte cuenta lo esencial queda relegado a un segundo plano. Así le sucedió a Marta. En su casa estaba el Maestro, la fuente misma de vida, la voz que calmaba tempestades, el Verbo hecho carne, y sin embargo ella estaba inquieta, preocupada, agitada en los afanes de servir. No hacía nada malo, no estaba pecando, pero su corazón estaba distraído. Mientras su hermana María se postraba a los pies de Jesús, escuchando cada palabra, Marta iba y venía, frustrada porque no recibía ayuda. Hasta que, por fin, no pudo más y se acercó a Jesús con una queja. Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude. La respuesta de Jesús desveló la verdadera batalla que se libraba en su interior. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aquí está el engaño del enemigo. Nos mantiene ocupados, pero no productivos en el propósito de Dios.
nos rodea de responsabilidades, compromisos, distracciones que parecen urgentes, pero que silenciosamente nos alejan de lo eterno. Nos hace creer que debemos hacerlo todo, que si nos detenemos, todo colapsará. Y en esa carrera desenfrenada nos vamos vaciando, nos desgastamos. Y lo más importante, nuestra relación con Dios, nuestra comunión con su presencia, queda relegada a los márgenes de nuestra vida. El enemigo no necesita destruir tu fe si puede llenarte de ruido y ocupaciones, al punto de que dejes de escuchar la voz de Dios. No necesita quitarte el llamado si puede hacer que te distraigas con cosas que parecen importantes, pero que no tienen peso en la eternidad. Pero Jesús nos dejó un principio que rompe con este engaño. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, todo lo demás se ordena. Cuando nos sentamos a sus pies como María, cuando priorizamos la comunión con Él, cuando buscamos su dirección antes que nuestras propias soluciones, el enemigo pierde su ventaja. Porque nuestra paz no depende de cuántas cosas logremos hacer en un día, sino de cuán alineados estamos con el corazón de Dios. Hoy el Señor te dice: no te dejes llevar por el torbellino del afán. No permitas que lo bueno te robe lo mejor. Porque lo que hagas sin mi presencia, por más grande que parezca, será solo un edificio de arena que el viento puede derribar. Pero lo que construyas en mi presencia permanecerá para siempre. Así que detente, respira, vuelve tus ojos a Él, porque no has sido llamado a correr de un lado a otro, sino a caminar en su propósito. Y cuando Él es el centro, todo lo demás encuentra su lugar. Cuando la distracción ya no es suficiente para apartarte del propósito de Dios, el enemigo lanza otro dardo venenoso: el desánimo. No es un ataque repentino ni ruidoso. Es un peso que se va acumulando con el tiempo. Comienza con pequeños pensamientos. ¿Para qué seguir? Nadie lo valora. No veo resultados. Tal vez no vale la pena. Es un cansancio que no solo es físico, sino también del alma. Te sientes drenado, agotado, vacío, como si caminar un paso más fuera imposible. Así se sintió Elías. Era un profeta poderoso, un hombre que había visto el fuego de Dios descender del cielo, que había derrotado a los falsos profetas y demostrado que Jehová es el único Dios. Pero después de esa gran victoria, el enemigo atacó con un arma silenciosa: el agotamiento. Jezabel lo amenazó, y en lugar de levantarse con valentía, su corazón se llenó de miedo y desesperanza. Huyó al desierto, se sentó bajo un enebro y con la voz quebrantada clamó: «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida». Aquí está el gran engaño del desánimo. Puede hacer que incluso los más fuertes se sientan derrotados. Puede hacer que aquellos que han visto la gloria de Dios crean que todo está perdido. Pero el Señor no reprendió a Elías en su momento de debilidad. No lo condenó por sentirse agotado. En cambio, envió un ángel para fortalecerlo. «Levántate y come, porque largo camino te resta». Dios sabía que Elías no estaba acabado, que su propósito no había terminado. Solo necesitaba renovar sus fuerzas. El desánimo es una herramienta del enemigo porque busca agotarte antes de que veas la promesa cumplida. Quiere hacerte abandonar justo antes de la cosecha. Pero la verdad es que Dios no ha terminado contigo. Su plan sigue en pie, incluso cuando sientes que ya no puedes más.
Por eso, la respuesta ante el desánimo es recordar quién es nuestra fuente de fortaleza. Como está escrito, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. No es con tu propia fuerza que seguirás adelante, sino con la de Dios. Él renueva al cansado, levanta al que cae, da aliento al que ya no encuentra razones para seguir. Si hoy te sientes como Elías bajo el enebro, si sientes que has dado todo y no queda nada en ti, escucha la voz del Padre que te dice: levántate y come. No es el fin, no estás solo. Mi espíritu está contigo y aún hay un camino por recorrer. Porque aquellos que confían en el Señor jamás serán avergonzados. Y lo que el enemigo quiso usar para detenerte, Dios lo transformará en el impulso que te llevará aún más lejos. El desánimo puede hacerte sentir sin fuerzas, pero cuando decides levantarte y seguir adelante, el enemigo cambia de estrategia. Si no puede detenerte con el agotamiento, intentará seducirte con la tentación. Y la tentación no siempre se presenta como algo evidentemente malo. Muchas veces se disfraza de oportunidad, de una alternativa fácil, de un atajo que parece inofensivo, pero que, en el fondo, busca alejarte del camino de Dios. Así fue con José, vendido como esclavo por sus propios hermanos, separado de su hogar y su familia. Parecía que el destino le había sido cruel. Pero Dios estaba con él. Aun en la casa de Potifar, prosperaba y era favorecido. Sin embargo, en medio de esa bendición, la tentación se presentó. La esposa de Potifar, con insistencia, intentaba seducirlo, presentándole un placer momentáneo que, aunque parecía atractivo, tenía un precio oculto: su integridad, su propósito, su relación con Dios. José pudo haber caído en la trampa, pudo haber pensado: nadie lo sabrá, después de todo he sufrido tanto, ¿qué mal puede haber en esto? Pero su corazón estaba anclado en algo más grande. Su respuesta no dejó lugar a dudas. ¿Cómo, pues, haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Aquí está la clave. La tentación no es solo una cuestión de placer o de oportunidades, es una prueba de fidelidad. Cada vez que el enemigo te ofrece algo fuera de la voluntad de Dios, lo que realmente está en juego no es el placer momentáneo, sino tu propósito eterno. El enemigo sabe que el pecado no solo afecta tu relación con Dios, sino que también debilita tu espíritu, te hace perder enfoque y te roba la autoridad. No es coincidencia que cada vez que estás más cerca de una gran bendición, las tentaciones se intensifican. Es su forma de apartarte del camino, de hacerte bajar la guardia, de sembrar en ti culpa y condenación para que te sientas indigno de seguir adelante. Pero Dios nos ha dado una estrategia para vencer. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. La clave no está en enfrentar la tentación con nuestras propias fuerzas, sino en someternos completamente a Dios. Un corazón rendido a Él es un corazón fortalecido contra cualquier ataque. Cuando la tentación toque a tu puerta, recuerda que no es solo una batalla del momento, sino una prueba de lealtad. Recuerda que lo que parece atractivo hoy puede convertirse en una cadena mañana. Recuerda que nada en este mundo se compara con la paz de caminar en la voluntad de Dios. No te quedes a negociar con el pecado, no cedas al engaño de que puedes manejarlo.
Porque aquel que elige a Dios sobre los placeres temporales, aquel que guarda su integridad aun cuando nadie lo ve, ese será exaltado en su tiempo. Y lo que el enemigo quiso usar para destruirte, Dios lo usará para elevarte. Si la tentación no logra apartarte del camino, el enemigo recurrirá a otra de sus estrategias más crueles, la acusación. Él sabe que no puede borrar el llamado de Dios en tu vida, pero intentará hacerte sentir indigno de él. Susurra a tu oído las mismas palabras una y otra vez. ¿Quién te crees que eres? ¿No recuerdas lo que hiciste? Dios no puede usarte. No eres lo suficientemente santo, no eres lo suficientemente bueno. Así lo vemos en la visión del profeta Zacarías. Allí estaba el sumo sacerdote Josué, de pie delante del ángel de Jehová, vestido con ropas sucias, y a su lado Satanás acusándolo. Es la imagen de lo que el enemigo hace constantemente con los hijos de Dios. Nos recuerda nuestro pasado, nuestras fallas, nuestros errores, nos señala con el dedo, buscando que nos sintamos indignos de la gracia, incapaces de avanzar. Pero la respuesta de Dios fue clara y poderosa. Jehová te reprenda, oh Satanás. No fue Josué quien respondió, fue Dios mismo quien tomó su defensa, y luego ordenó que le quitaran sus vestiduras viles y le pusieran ropas nuevas y limpias. Aquí está la verdad que el enemigo no quiere que entiendas. Tu pasado no define tu futuro. No importa cuán manchadas hayan estado tus vestiduras, Dios es quien las cambia. No es por tu propia justicia que eres llamado, sino por su gracia. No es por tu perfección que Él te usa, sino por su amor. Por eso, cuando el enemigo venga a acusarte, cuando te recuerde tus fallas, recuérdale lo que está escrito. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. La acusación pierde su poder cuando entiendes que la cruz ya pagó tu deuda. El enemigo te señala, pero Dios te restaura. El enemigo te acusa, pero Dios te llama. Y aquel que ha sido redimido por su sangre, aquel que ha sido vestido con su justicia, puede caminar con la cabeza en alto, sabiendo que no hay condenación para los que han sido llamados por Él. Así que no creas la mentira de que no eres digno. No dejes que las acusaciones te detengan, porque si Dios te ha llamado es porque ha visto en ti lo que el enemigo no puede ver. Un propósito eterno, un destino glorioso, una historia de redención que aún no ha terminado. Cuando la acusación no logra detenerte, el enemigo lanza su última estrategia, la división. Él sabe que un creyente aislado es un creyente vulnerable. Si puedes separarte de la comunión con otros, si logras sembrar discordia, ofensas y resentimientos en tu corazón, entonces habrá debilitado el cuerpo de Cristo desde adentro. Esto fue lo que sucedió en la iglesia de Corinto. A pesar de haber recibido la palabra de Dios y experimentar el poder del Espíritu Santo, comenzaron a dividirse en facciones. Yo soy de Pablo, decían unos. Yo soy de Apolos, respondían otros. La unidad que una vez los fortaleció empezó a quebrarse por causa de rivalidades y orgullos personales. Pero Pablo los exhortó con claridad. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El enemigo entiende que una iglesia dividida es una iglesia debilitada. Una familia en discordia es una familia expuesta. Un creyente aislado es un creyente en peligro. Por eso, susurra mentiras que siembran ofensa.
Nadie te valora, no te toman en cuenta. ¿Por qué seguir aquí? O fomenta el orgullo, tú sabes más que ellos, no necesitas a nadie. Lo que parece una simple diferencia de opiniones, una pequeña herida sin sanar, puede convertirse en un muro que nos separa de aquellos que Dios puso en nuestra vida para fortalecernos. Pero Cristo nos dejó un mandato claro. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El amor es el vínculo perfecto. La unidad no significa que siempre estaremos de acuerdo en todo, pero sí significa que elegimos el amor por encima de la ofensa, la reconciliación por encima del orgullo, la comunión por encima del aislamiento. Por eso la manera de vencer la división es buscar la paz y la unidad con humildad. Como dice Efesios 4:3, debemos esforzarnos por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No es fácil, pero es necesario. A veces requerirá perdonar sin recibir una disculpa. Otras veces implicará soltar el orgullo y restaurar relaciones rotas. Pero siempre valdrá la pena, porque la unidad es el reflejo del corazón de Dios. El enemigo quiere separarnos, pero Cristo nos llama a estar unidos. Nos diseñó para caminar juntos, para fortalecernos unos a otros, para ser un solo cuerpo con Él como nuestra cabeza. Y cuando entendemos esto, cuando elegimos el amor sobre la división, nos convertimos en una iglesia imparable, una familia inquebrantable, un pueblo que avanza en victoria sin dejar a nadie atrás. Desde el principio, el enemigo ha buscado formas de apartarnos del propósito de Dios. Ha sembrado duda para hacernos cuestionar nuestro llamado. Ha usado el miedo para paralizarnos y la distracción para desenfocarnos. Cuando eso no ha sido suficiente, ha intentado agotarnos con el desánimo, seducirnos con la tentación y debilitarnos con la acusación. Y si aún seguimos firmes, su último golpe ha sido la división, buscando aislarnos del cuerpo de Cristo. Pero ahora hemos desenmascarado sus estrategias. Ahora sabemos que no estamos indefensos, que no somos presas fáciles de sus maquinaciones. La palabra de Dios nos advierte con claridad: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. El enemigo no descansa, pero nosotros tampoco debemos hacerlo. No podemos vivir en la ignorancia ni en la pasividad. Somos llamados a estar firmes, a resistir, a luchar con la autoridad que Dios nos ha dado. Y la clave para vencer no está en nuestras propias fuerzas, sino en la armadura que el Señor nos ha provisto. Tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios 6:13. Necesitamos el cinturón de la verdad para no caer en sus mentiras, la coraza de justicia para proteger nuestro corazón, el calzado del Evangelio de la paz para avanzar sin temor, el escudo de la fe para apagar los dardos del enemigo, el casco de la salvación para guardar nuestra mente, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para derrotarlo con autoridad. No estamos solos en esta batalla, no estamos desprotegidos. Dios ha equipado a sus hijos con todo lo necesario para resistir y vencer. Lo único que debemos hacer es permanecer firmes, mantenernos alertas y confiar en aquel que ya obtuvo la victoria. Hoy es el día de tomar una decisión. ¿Seguirás permitiendo que el enemigo te robe el llamado, te llene de miedo, te aparte de la voluntad de Dios?
¿O te levantarás con valentía, tomarás la armadura y pelearás con la certeza de que el Señor está contigo? Oremos juntos. Padre Celestial, venimos delante de ti, reconociendo que sin ti nada podemos hacer. Gracias porque nos has revelado las estrategias del enemigo y nos has dado las armas para vencer. Hoy nos vestimos con tu armadura, nos afirmamos en tu verdad y rechazamos toda mentira del adversario. En el nombre de Jesús, reprendemos la duda, el miedo, la distracción, el desánimo, la tentación, la acusación y la división. Declaramos que somos más que vencedores, que nuestro llamado es irrevocable y que nada ni nadie nos apartará de tu propósito. Cúbrenos con tu gracia, fortalece nuestra fe y guíanos en cada paso. Que vivamos con la certeza de que tú peleas por nosotros y que al final la victoria es nuestra en Cristo Jesús. Amén.